Cosas. Amén por este canto. En esta mañana hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Vamos a abrir Lucas en el capítulo número 8. El Evangelio de Lucas en el capítulo número 8. Y al momento de interpretar los evangelios, hermanos, así como es el de Lucas, a veces es un poquito complicado o nos vemos ahí, se nos complica. En primer lugar, porque Jesús no fue quien escribió estos evangelios, ¿estamos de acuerdo? Lo escribió una persona más, habla acerca de Jesús. Entonces, ¿qué mejor hubiera sido que el Señor Jesús nos escribiera de su propio puño las palabras que tenía que decirnos? Pero Él en su soberanía, y porque Él así lo quiso y vio que era mejor, permitió que alguien más, que un evangelista más, escribiera acerca de Él. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estos evangelios fueron escritos por alguna persona más. Y no solo esto, sino que muchas veces una historia que tenemos, por ejemplo, en Lucas 8, la podemos encontrar después en Marcos 4 y la podemos encontrar después en Mateo. Entonces muchas veces tenemos aparentemente tres historias que son la misma y decimos, ¿por qué tres veces? Y lo bueno, a lo mejor el Señor creía que yo no iba a entender con una vez, entonces pues ahí te van otras dos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos y que es seguro es que estos evangelios, aunque aparentemente es la misma historia, bueno, sí es la misma historia y aunque aparentemente es exactamente lo mismo, pues no lo es. Estos evangelios fueron escritos con diferentes propósitos. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo fue escrito a los, ¿alguien sabe? Discipulado 2, el hermano Lalo, a los judíos. El Evangelio de Mateo fue escrito a los judíos, mostrando al Señor Jesús como un rey, el Rey de Reyes, ¿no? El Evangelio de Lucas fue escrito a los gentiles, o sea, aquellos que no eran judíos propiamente, gentiles, de Grecia, mayormente de Grecia. Usted sabía usted sabe ahorita cómo pensaban y cómo piensan los griegos, ¿no? Ellos creen en la filosofía humana, en lo que le hace bien al humano, ¿no? Lo que es mejor para el humano, y ellos creen todas estas cosas, en la filosofía. Pues el versículo, la porción que vamos a ver hoy, se encuentra en Lucas 8, versículo 22 al 25. Usted ya conoce esta historia. Lucas 8, del 22 al 25. Y es precisamente la porción en donde dice el título por ahí, Jesús calma la tempestad. ¿Sí? Esta historia también se encuentra en Marcos y en Mateo. Se encuentra en estos dos. Y dice aquí en el versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, hablando de Jesús, y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban, se ahogaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando, Él reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¿Ok? Aquí podemos ver el gran poder que tenía y que sigue teniendo el Señor Jesús, incluso por sobre la naturaleza. ¿Usted lo puede ver? ¿Usted vio la tempestad que cayó ayer? Ayer era lluvia, ayer llegó con lluvia y no sé si en algún lugar con truenos. Esta tempestad era de viento, pero en el mar. Las olas se embravecían y venían sobre la barca y dice que ya casi ahí creían que ya hasta aquí habían llegado mientras el Señor Jesús dormía, pero Él se despertó y de inmediato paró todo. Y Él paró toda la tempestad. Así como la de ayer que se vino de repente, casi se nos inunda aquí la iglesia, llegamos en la mañana y ya estaba todo inundado. Bueno, pero imagínese en la barca, usted se imagina estando en medio del mar y el Señor Jesús para todo.
Como dijimos al principio, esta misma historia se encuentra en Marcos 4:35 y en Mateo 8:23. Aunque cada evangelio nos da detalles importantes que no se mencionan aquí, por ejemplo, en Marcos menciona que además de esta barca había otras, lo cual en este pasaje no lo dice. Ahora, ¿Lucas echó mentiras? Pues no, Lucas nada más simplemente no lo dijo, ¿no? Pero Marcos nos dice, bueno, había más barcas. Y Marcos tiene su propósito de escribir eso. Lucas no es para que hagamos de Mateo, tomemos una porción, y luego de Marcos, tomemos que había otras barcas, más la porción de Lucas, y hagamos una sola historia. Ese no es el propósito de tener tres. Sí nos da detalles y sí nos sirven. Pero Lucas tenía un propósito en particular. Ahora, algo importante de recalcar en Lucas, si usted se fija en Lucas, en el 22, ¿cómo inicia diciendo? Aconteció un día. Lucas es lo que dice. ¿Alguien me hace el favor de buscar Marcos 4:35? Y lo puede leer, por favor, solo el 35. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Gracias. Así es, hasta ahí. Se fija que Lucas inicia diciendo, aconteció un día. Y Marcos dice, aquel día. ¿Acaso alguien está echando mentiras de ellos dos? ¿Aconteció un día o aconteció aquel día? O sea, ¿era el mismo día o era otro? ¿O pasó al día siguiente o qué pasó? Resulta que antes de que empecemos a ver esta historia, es importante ver qué pasó antes y qué pasa después de este pasaje, para ver qué es lo que nos quiere decir Lucas. Marcos lo que hace hincapié es que durante todo el día el Señor Jesús se le había pasado predicando a las orillas del mar y estaba una multitud ahí con ellos y se le había pasado predicando unas parábolas. Y dice, y aquel día cuando llegó la noche, o sea, el Señor Jesús ya estaba cansado, ya estaba agotado de haber predicado todo el día y ya estaba agotado y entonces se fue en la barca y se durmió. A diferencia de Lucas, Lucas hace una completa separación y solo dice, aconteció un día, ¿no? Y algo importante de recalcar en Lucas es esto. Veíamos ahorita que Lucas fue escrito principalmente para los gentiles, o sea, para la cultura griega, para los que creían en aquello del pensamiento filosófico, ético, humanista y todo esto. Lucas lo que hace es presentarles a estos griegos que creen en el pensamiento filosófico, les dice, ok, está bien todo lo que ustedes creen y bueno, pues son sus cosas. Pero fíjense que aquí hay un hombre llamado Jesús, el Hijo del Hombre, un humano como ustedes y como yo, que puede hacer grandes cosas. Y no solo eso, sino que además de ser un humano, también es Dios. ¿Entendemos nosotros ahora esto? ¿Usted lo entiende? Porque yo muchas veces no lo entiendo. Jesús, ok Alan, entonces Jesús era 50% humano y 50% Dios. No, Jesús era 100% humano y 100% Dios. Y a ver, no me da, pues es un 200%. Pues yo tampoco lo entiendo. Lo que sí es cierto es que el Señor Jesús, ¿usted está de acuerdo que era humano? Amén. Él vino desde niño y estuvo aquí como humano, como usted y como yo. Tuvo tentaciones en Mateo capítulo 4. Vemos que Jesús fue tentado, así es, como usted y como yo. Jesús era humano. Pero también de repente vemos pasajes en los cuales llega Jesús y para las aguas y para el viento y para todo. Como usted y como yo. No, ¿verdad? Es porque Jesús también era Dios y sigue siendo Dios. Eso es lo que Lucas quería dejar en claro a esta gente a la cual él les escribía. En esta mañana tenemos una proposición. Por cuanto Jesús, o sea, la persona que vino a esta tierra, es Dios, o sea, Jesús es humano, pero también es Dios soberano. O sea, que tiene autoridad por sobre todo. Por lo que usted quiera y mande, Él es un Dios soberano por sobre todas estas cosas. Yo debo tener fe en Él y obedecerle.
que se quede bien presente en esta mañana el propósito, la proposición que tenemos esta mañana. Por cuanto Jesús es Dios soberano, yo debo tener fe en Él y obedecerle. ¿Ok? En Lucas, ahí en el capítulo 8, en el versículo 22 y 23, Lucas nos deja escrito la humanidad de Jesús en un verbo. Vamos a ver si alguien lo puede encontrar. En los primeros 2 versículos, se los voy a leer. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, hablando de Jesús, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Él, ¿qué hizo? Se durmió. Oye, pero Jesús era Dios, Él no necesitaba dormir. Pues resulta que Jesús también era humano como usted y como yo y necesitaba dormir. Y aquí Lucas intencionalmente deja por escrito que Jesús durmió, que Jesús también necesitaba del descanso que usted y yo necesitamos como todo ser humano. Aunque algunos en esta mañana duerman más que otros, o sea, sean más humanos que otros, pues el Señor Jesús también necesitaba dormir. Un dato importante a mencionar es que en esta única ocasión, en esta historia, sea que usted la lea en Mateo, en Marcos o en Lucas, es la única ocasión que se menciona que Jesús durmió. Es la única ocasión que usted va a encontrar en la Biblia, en cualquiera de estos 3 evangelios. Era una persona desgastada. Incluso Marcos nos dice lo que comentábamos ahorita, que se le había pasado todo el día predicando a las orillas del mar. Pues Jesús naturalmente estaba cansado. En otras ocasiones podemos ver la humanidad de Jesús. Por ejemplo, Sam, ¿me ayudas a buscar, por favor, Lucas 4, 1 al 2? Julián, ¿me ayudas, por favor, Juan 4, 5 y 6? David, ¿me ayudas con Juan 11, 35, por favor? Y hermano Daniel, ¿me ayuda con Juaniel? No, nuevo libro, apúntele ahí. Juan 19, 28. Juaniel, hashtag Juaniel. Ok, muy bien. Entonces, podemos ver la humanidad de Jesús en diferentes situaciones. Por ejemplo, Sam, ¿qué dice tu versículo? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Así es. El Señor Jesús tuvo hambre como usted y como yo. ¿El Señor Jesús era humano? ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Usted ha tenido hambre en la mañana, ahorita? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, el Señor Jesús también. Entonces, estos versículos, una vez más, Lucas es quien nos dice que el Señor Jesús tuvo hambre como usted y como yo. Él era un humano, como usted y como yo. Juan 4, 5 y 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, por la edad de Jacob y a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de camino, se sentó así junto al pozo. Era su hora de comer. Así es. En ese versículo de Jesús y la mujer samaritana vemos que Jesús, ¿qué? Se cansó. Dice, cansado del camino, así como usted y como yo. Cuando caminamos un largo tramo, una cuadra, ya estamos cansados. ¿Verdad? El carro nos está matando. David, Juan 11:35, por favor. El versículo más corto de la Biblia dice que Jesús lloró también. Y Jesús lloró por la muerte de Lázaro, a quien amaba. Muy probablemente los griegos no podían entender esto. Les costaba entender esto, pero era una realidad, y es una realidad. El Señor Jesús fue humano como usted y como yo, y ellos muchas veces les costaba entender que Jesús era humano, y que Jesús también lloraba, y había llorado. Juaniel, ¿no? Juaniel, 19:28. Sí, 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed, así es. El Señor Jesús también dijo, tengo sed como usted y como yo. En ninguna de estas ocasiones, aunque Jesús tuvo hambre, aunque Jesús tuvo sed y se cansó, en ninguna ocasión dejó de ser Dios.
O sea, Él era humano como usted y como yo, se cansó, lloró, pero en ese mismo momento que era humano, al mismo tiempo, Él seguía siendo y sigue siendo Dios. Eso debe de quedarnos bien en claro. En este versículo de Lucas, estamos viendo ahora que Jesús durmió. Y Lucas deja y muestra y lo deja por escrito que Jesús durmió y que Jesús era humano como usted y como yo. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Así como el Señor Jesús necesitaba dormir y estaba cansado, a mí me ha tocado ver personas, yo mismo, ¿no?, que yendo por el camión, va tan cansado en el camión, con media calle llena de baches, pero vienes tan cansado que no es cierto que vas dormido y vas así y luego de repente la cabeza va así y va el camión brinque y brinque, pero vas tan cansado y vienes tan cansado del trabajo que pues no hay otra manera de dormir que ahí. Y pues te agarra el cansancio y pues ahí vas haciéndole al exorcista, pero vienes tan cansado que te quedas dormido, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? En el camión. Bien, en el metro. En el metro también. Otros dicen que hasta en la predicación es un buen lugar para dormir. Sobre todo cuando predica Alan. Entonces, bueno, en la predicación, usted no se duerma, no estamos hablando de aquí. Bueno, pues el Señor Jesús estaba dormido durante una tempestad de viento. O sea, estaba el aire a todo lo que daba, estaban todas las olas a todo lo que daba y cualquiera pudiera estar diciendo, oye, ¿por qué está dormido el Señor Jesús? O sea, ¿qué le pasa? ¿Nos estamos hundiendo? ¿En qué está pensando? Bueno, es lo que muchas veces nosotros pensamos de aquellas personas que van en el camión, ¿y cómo puede dormirse en el camión si va así? Bueno, pues el Señor Jesús estaba cansado y realmente cansado. El versículo 23 nos dice, pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se ahogaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Perdón. Dice este versículo que de pronto una gran tempestad de viento azota el mar y la barca con él. Las olas estaban a punto de hundir la barca donde iban. Y la gravedad de esta tempestad aparentemente era devastadora. O sea, ellos realmente estaban a punto de casi que de morir. Y era muy evidente, puesto que los discípulos que iban con Jesús, los que iban en esa barca, ya habían estado en ese mismo mar y aún así no podían y estaban aterrorizados por esta tempestad. Entonces era realmente grande. Usted conoce a los pescadores, ¿no? Pues ellos realmente saben cómo se maneja el mar y ahí iban con Jesús, pero estaban llenos de miedo, puesto que peligraban. Humanamente, el Señor Jesús era carpintero también. Si estos pescadores experimentados no podían hacer nada durante esa tempestad, ¿qué podía hacer un carpintero allí? Si nada más fuera hombre. Pues ni modo que se pusiera a reparar la barca ahí con las olas y con todo eso, ¿no? Realmente no servía de mucho. Pero ellos no buscaban a Jesús como carpintero. ¿Cómo buscaban a Jesús? Además de que en esos versículos anteriores vimos la humanidad de Jesús, ellos lo que estaban buscando en el punto número 2, la deidad soberana de Jesús. Ellos no buscaban al carpintero, ellos buscaban a Jesús, Dios Todopoderoso, que los ayudara. Y eso es lo que vemos en ese versículo 24. ¿Usted sabe por qué ahorita comentamos que Jesús estaba durmiendo? Pues evidentemente por el cansancio que él tenía. Pero el corazón de Jesús era evidente que estaba tranquilo y confiado en que en el momento que él quisiera, él paraba toda la tempestad y dejaban de peligrar. O sea, él además de que estaba cansado, él no tenía miedo a esta tempestad. Él podía pararla en cualquier momento si él así lo quería.
Alguien que me ayude a leer Filipenses 4:7, por favor. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es. Es un ejemplo de la paz y tranquilidad que el Señor Jesús tenía en esa tormenta, cuando las tormentas lleguen a la vida de cada uno de nosotros. Ese es un gran ejemplo. Juan 14:27. Alguien que nos ayude. Juan 14:27. Así es. Así como el Señor Jesús en ese momento, Él estaba poniendo en práctica sus propias palabras. Otro versículo que podemos leer a través de la Biblia con respecto a esto es Isaías 26:3-4. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y estos versículos son sacados de otros libros y de otros contextos, pero podemos ver esa paz que habla la Biblia en Isaías, esa paz de la cual habla en Juan, reflejada en la persona de Jesucristo, en medio de la tormenta, durmiendo. El Señor Jesús estaba dormido porque Él tenía todo controlado. Él estuvo desde la creación. Él decía, a ver, aquí está la tempestad de viento. Casi le está diciendo, ¿saben quién creó todas estas cosas que están hechas? Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor Jesús estaba en control de todas esas cosas. El mismo Dios las había hecho. ¿Qué podía tener miedo Él de esas cosas? Y Colosenses 1:15-16 dice, toda la creación obedece a un propósito suyo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Visibles? ¿El mar era visible? Sí. ¿El viento? Sí. ¿Las olas? Sí. En Él fueron creadas todas estas cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo con un propósito. Una pregunta. ¿Usted cree que el Señor Jesús tuvo el poder de parar esta tempestad? Sí. Ya cuando habían entrado a la barca. Y si tuvo el poder de parar la tempestad cuando estaban en medio de la barca, ¿por qué no la paró desde antes de subirse a la barca? ¿También podía? Pues también podía. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué el Señor Jesús no lo hizo? Algunos estudiosos, teólogos, incluso mencionan que esta tempestad de viento probablemente fue originada por el mismo Satanás, que viendo en una barca que iban todos los discípulos, iba Jesús y dijo, pues aquí me los echo. Y desencadenó una tempestad. La Biblia no nos lo menciona tal cual, algunos lo creen, nosotros la verdad no lo sabemos, pero aún Jesús estuvo en control de todo, aún y cuando Satanás hubiera sido partícipe o no de esa tempestad. ¿Nos damos cuenta de todo esto? Jesús no paró la tempestad porque tenía preparado y todo con un propósito para sus discípulos. El Señor Jesús lo hace todo con un propósito y permite que pasen las cosas por un propósito. ¿Una tormenta? Sí, una tormenta. ¿Una tempestad? Sí. ¿Enfermedades? Sí. El Señor Jesús permite muchas veces todas estas cosas con un propósito en particular. Ahora, los discípulos de Cristo, en el versículo 24, dice que vinieron a Él y le despertaron.
Los discípulos en todo momento estuvieron conscientes que Jesús estaba en la barca, ¿no es cierto? Ellos fueron y lo despertaron. Maestro, maestro, que perecemos. Ellos ya sabían que el Señor Jesús estaba en esa barca, pero tal parece ser que les faltó algo más. No solo saber que el Señor Jesús estaba ahí, sino también tener fe en que Él podía calmar todas las cosas. En nuestras vidas muchas veces es así. ¿Dónde está Cristo? Está conmigo en mi corazón. Yo decidí vivir para Él. Decidí que Él es mi Señor, mi Salvador. Así como ellos le decían, maestro, maestro. Ellos al decirle maestro lo reconocían como no alguien igual que ellos, como alguien por encima de ellos. Y sabían que estaba en esa barca. Y nosotros muchas veces sabemos que Cristo está con nosotros. Pero muchas veces no creemos que Él puede librarnos de esa tempestad de enfermedad de nuestras vidas. ¿Sí? Hermano, el Señor está contigo. Sí, ya sé, hermano. ¿Y la fe? No, pues quién sabe. Muchas veces viene la tempestad económica en nuestras vidas. Híjole, si es que o pago mi hamburguesa del sábado o doy el diezmo. La hamburguesa vale 30 pesos, ¿no? Y el diezmo te iba a echar 30 pesos. Ay, híjoles, pues mejor no. Y una tempestad económica no sé de qué tamaño puede venir a nuestras vidas. Pero no creemos que el Señor Jesús puede trabajar en nosotros en todas estas cosas. ¿Qué otras tempestades puede haber en sus vidas? Económica, de salud. Y sabemos que el Señor está con nosotros. Y aún así, nada. Reconocemos que Él es el Maestro, que Él es nuestro Señor. Pero a la hora de dar el diezmo, a la hora de bendecidos para bendecir, a la hora de todos estos, ¡ay, híjoles! Y escondemos la cartera, ¿no? Y no solo eso, hermanos, no estoy hablando nada más económicamente, estoy hablando de problemas de salud, qué tempestades puede haber en nuestras vidas, qué dificultades puede haber en nuestras vidas, en qué estamos batallando. El Señor Jesús está con nosotros, pero también no solo hay que reconocer que Él está allí con nosotros. En esta ocasión, el Señor Jesús permitió que la tempestad llegara y de esta manera quedó en evidencia la fe de los discípulos. ¿Sí? Porque el Señor Jesús detiene el viento, detiene las olas y todo viene y se hace una gran bonanza. Y el Señor Jesús cuando despierta y que para todo esto no dice, oye, qué bárbaro, estaba bien fuerte y el enemigo, no. El Señor Jesús dijo, ¿y vuestra fe? Tal parece ser que al Señor Jesús le impresionó más la falta de fe que el poder de las olas, que el poder del viento, incluso si Satanás hubiera estado o no detrás de todas estas cosas. Es más sorprendente la falta de fe, y esta fue una muestra y una evidencia de la falta de fe de los discípulos. Y no es que Jesús los haya descuidado, de que, ay, el Señor Jesús, hubieras parado la tempestad desde antes de subirnos a la barca. ¿Por qué lo haces hasta ahora? Bueno, Él en su deidad, porque Él es Dios, Él es soberano, y Él quiere trabajar cosas con nosotros. Él permite que pasen todas estas cosas, con un propósito. En esta ocasión, quiso demostrar y quiso ver que saliera a flote la fe de ellos, pero ellos, pues le fallaron. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 24 dice, despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. En el lapso de unos momentos, no sabemos cuántos minutos pasaron o segundos, los discípulos pudieron ver la humanidad de Cristo cuando estaba durmiendo, y pudieron ver la deidad de Dios al estar parando las olas, al estar parando el viento. Y en el versículo 25 les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Y cuál es la reacción? ¿Cuál es la respuesta humana? Es el punto número 3 que tenemos. ¿Cuál es la respuesta humana de estos discípulos? Pues en primer lugar, dice que atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Dice que atemorizados y se maravillaban. Pues si bien es cierto,
que al momento de la fe, pues a lo mejor los discípulos fallaron y fueron corriendo al Señor Jesús porque reconocían que Él podía hacer algo, pero el Señor Jesús dice que les faltó la fe. Esperemos que después de esto, la fe de ellos haya salido fortalecida después de esta situación. ¿Usted cree que a la próxima se suben en una barca y llega la tempestad, también van a tener miedo? Lo más seguro es que no. A lo mejor se van a sentir atemorizados, pero ya saben lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Y dice al final del versículo 25, se hacen unas preguntas y dice, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Se hacen unas preguntas. Tal pareciera que los discípulos jamás habían visto al Señor Jesús hacer este tipo de cosas. Decían, ¿quién es este que está aquí entre nosotros? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Bueno, pues la respuesta humana tiene que ver con tener fe y obedecer al Señor Jesús, porque ellos ya habían visto el poder de Dios antes, el poder de Jesús antes. Vemos que en versículos anteriores, ahora sí es lo que veíamos al principio, Lucas agrega una porción que Mateo y Marcos no la incluyen. Si usted se va al versículo 19, 20 y 21, la cual predicó nuestro pastor la semana pasada, esta parte que usted puede ver ahí no la incluye Mateo y Marcos. Ellos la pasan por alto y inician la historia esta de la tempestad. Vamos a ver por qué razón Lucas dejó también escrito esta parte. Entonces, su madre y sus hermanos, versículo 19, vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, Jesús. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y la hacen. ¿Los discípulos de Jesús estaban ahí? Sí. Pero ellos no sabían que a las próximas horas iban a estar en la barca y la fe de ellos iba a flaquear. Después de que estuvieron allí, aún estando ahí. Bien importante este versículo. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los discípulos de Jesús ya habían visto el poder de Dios, ya habían visto lo que Él podía hacer. Les voy a decir lo que dice en capítulo 6:12 de Lucas. Aquí también ya estaban los discípulos. Dice, bueno, vamos allá. Lucas capítulo 6, versículo 12. Ahí está la vuelta. En estos pasajes podemos ver la elección de los 12 discípulos. Y dice que iba una multitud con ellos. Aquí fue donde los discípulos empezaron a seguir a Jesús, a formar parte de Él, a ir a todos lados. Entonces, en este versículo 6, los discípulos se añaden a Jesús. Alguien que lea el capítulo 6, versículo 17, por favor. 6:17. Así es. Y dice el versículo 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran ¿qué? Sanados. Y los discípulos estaban ahí viendo cómo Jesús sanaba a los endemoniados. Ellos estaban viendo el poder de Dios. En Lucas 6:46 dice el Señor Jesús, también les dice una vez más, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lo que yo digo. En Lucas 7, ahora en el versículo 9, es cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Ya predicaron de esto hace algunas semanas, que Jesús sana al siervo del centurión. En el versículo 9 dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y dice que estos siervos, al regresar a su casa, el siervo enfermo ya estaba sanado. Y los discípulos vieron esto.
En Lucas 7:11, Jesús resucita a la hija de la viuda de Naín y los discípulos también estaban ahí. Y lo sana. En el capítulo 7, versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y dice que pasado el tiempo entró una mujer y empezó a llorar y con sus lágrimas enjuagar los pies del Señor Jesús, y por ahí vierte un perfume a los pies de Jesús. Y dice al final de esta porción, el versículo 50, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y los discípulos estaban ahí con ellos. Lucas 8:13. Llegamos al día de la tempestad, pero horas antes o al inicio del día. En esta parábola del sembrador, vamos a leer el versículo 13, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, o sea, que creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué es lo que pasa? Se apartan tristemente. Y los discípulos de Jesús también estuvieron en esa predicación. A través de la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesús deja abierta la posibilidad de que exista una aparente conversión. Nos muestra que hay gente que quizá recibe la palabra con gozo, aquí lo dice, pero cuando vienen las dificultades, ¿qué hacen? Se alejan de los caminos del Señor. ¿Cuántas veces hemos sabido de gente que recibe con alegría al Señor y después de un tiempo verla alejada de la comunión de la iglesia? Asimismo, hay personas que aceptan la palabra de Dios, mas no dan fruto, debido a que están más afanados por las cosas de este mundo que por servir al Señor. Y nos ha tocado ver, hermanos, a gente que viene cargada por una gran enfermedad en su cuerpo, y vienen y aquí están fieles, orando y derramando el llanto con el Señor porque están preocupados por ellos mismos. Y el Señor en su fidelidad contesta y da sanidad. Pero al paso del tiempo, tristemente, ya no los vemos en esta casa de Dios ni en ninguna otra. Es triste ver esto, porque el Señor Jesús, hermanos, en su deidad soberana, Él hace lo que quiere y como quiere. Y Él da sanidad, y Él cumple las dificultades que tenemos, y Él es fiel y cubre todo esto. Pero nosotros, ya me contestó, pues ya me voy. Y no lo volvemos a ver, ni aquí ni en otra iglesia. También comentamos que hay personas que aceptan la palabra de Dios en su vida, pero no dan fruto, debido a que están más afanados por las cosas de este mundo que por servir al Señor. Dice que en otro pasaje también dice que la fe se demuestra no solamente por lo que decimos, ¿no? Sino que muéstrame tu fe por tus obras, por lo que haces. Pero muchas veces creemos haber recibido la palabra con poder, pero nuestras vidas no lo demuestran. Tristemente no lo demuestran. En este caso es posible que la gente asista a la iglesia, que venga a las actividades, pero necesitamos un cambio verdadero en nuestras vidas. En esta mañana estamos siendo animados a una respuesta humana. ¿Usted cree que Jesús fue humano, como usted y como yo? Amén. Lo hemos visto en versículos ahorita. ¿Usted cree en la deidad soberana de Jesús? Amén. Que Él tiene el poder por sobre todas las cosas. Sobre la naturaleza, sobre las cosas naturales, sobre las cosas sobrenaturales. Él tiene el poder por sobre todo. ¿Qué nos falta? Una respuesta humana. ¿Su vida está dando fruto, hermanos? ¿Da fruto de fe? ¿O el Señor Jesús mismo está preguntando, ¿y vuestra fe? ¿Dónde está? ¿Dónde está vuestra fe?
Horas después que el Señor predica la parábola del sembrador, después viene más adelante el parentesco que anuncia también con Jesús, y acerca de la luminaria viene la tempestad. Es probable que usted al día de hoy esté viviendo una tempestad en su vida, sea del enemigo, no sea del enemigo, sea una tempestad que tenga que ver con el enemigo o no. Usted quizá está pasando por una tempestad. Bueno, pues esta predicación es para animarle a que tenga usted fe en Dios, que se acerque a Dios, que esté cerca de Dios, que el Señor Jesús no pregunte, ¿y vuestra fe dónde está? Es para fortalecer nuestra fe. Entonces, no sé si esta predicación es como las anteriores, que a lo mejor ahorita usted no está pasando por una tempestad, pero no sabemos si el día de mañana o si la otra semana. Los discípulos ya habían visto acerca de la fe, ¿sí? En capítulos anteriores vimos que Jesús sanó al siervo, el centurión. Jesús vino, le vinieron a Jesús y le lavaron los pies. Y esta mujer se salvó por la fe también. Y los discípulos ya habían visto esto. Pero y luego la fe de ellos falló. Es probable que usted también en algunos días o ahorita esté por una tempestad. Pero los discípulos ya sabían del poder de Jesús. En nuestras vidas, hermanos, la humanidad de Jesús, o sea, Jesús hace ya buen tiempo vino a esta tierra a morir por usted y por mí. Él fue humano, tuvo hambre, tuvo sed, lo castigaron, lo crucificaron por nuestros pecados para su gloria. Y esa es la humanidad de Jesús que podemos ver nosotros en nuestras vidas. Él lo hizo por nosotros, lo hizo por usted y por mí. Después de esto, el Señor resucitó, amén, y ascendió al cielo. Y sigue siendo Dios. Y Él ahorita está en control de todo lo que pasa. Oye, pero ¿por qué el Señor me permite pasar por esta tempestad? Pues casi que fue lo mismo que le dijeron los discípulos. Oye, Señor Jesús, hubieras parado la tempestad antes de subirnos a la barca. Pues el Señor Jesús permite estas tempestades por alguna razón. En este caso y hoy en día, y la de este versículo, es para fortalecer la fe de los discípulos. ¿Cómo está tu fe, hermano, en esta mañana? ¿Cómo está tu fe? Sin fe en Jesús, como Dios soberano, no podremos entender su palabra y mucho menos las tempestades por las cuales estamos pasando. Al contrario, empezamos a cuestionar la deidad de Dios muchas veces. Empezamos a cuestionar su soberanía. Señor, ¿por qué nos permites pasar esto? Y sus acciones. La esencia de la fe es la capacidad de reconocer que por nosotros mismos no podemos hacer nada más. Así como los pescadores eran unos expertos pescadores, eran unos expertos en el mar, pero ellos no podían hacer nada en la tempestad. Y esperar a que se cumplan todas las obras y promesas del Señor en su tiempo y en su forma. Tener fe significa decir y confiar que Jesús es mayor, es soberano, que cualquier poder. Y esto lo demostró en la cruz del Calvario. Porque además de que Él murió, ¿qué fue lo que también hizo? Resucitó. Y el Señor Jesús sacó endemoniados, venció a la muerte, hizo sanidades. Y si tú has decidido que el Señor Jesús, que Jesús sea el Señor de tu vida, pues ese también es otro milagro. Te ha rescatado de ir al infierno. ¿No lo crees? Es posible que haya personas también aquí que no lo han confesado como su Señor y Salvador. Pues hoy es el momento y es el día de hacerlo. De que pongamos nuestra fe en el Señor. También nosotros los que ya hemos creído en Él. En esta ocasión el Señor Jesús hace un llamado a la fe aún en medio de la tempestad. Que confiemos en su deidad y soberanía y estemos dispuestos a obedecerle. Y al final, ¿sabes qué va a pasar, hermanos? Me voy a robar un versículo de la siguiente predicación.
Ahorita estamos viendo, de la siguiente predicación, versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo mencionas? Pues resulta que en el versículo 22, el Señor Jesús, ¿qué les dijo? Les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Y el Señor Jesús tranquilamente dijo, pasemos al otro lado. Pero pasa una tempestad y la fe de ellos pues es devastadora, más que la tempestad, y no sabían si iban a llegar al otro lado. Pero en el versículo 26, arribaron a la tierra a la cual iban. Al final de cuentas, el Señor Jesús hizo lo que quiso, como Él quiso, con tempestad, sin tempestad, porque Él es un Dios soberano. ¿Qué estamos esperando para tener fe en el Dios soberano? ¿Qué estamos esperando para creer en Él? ¿Por qué no creemos en Él? ¿Por qué no nos acercamos a Él? Su palabra, la oración. Muchas veces nos olvidamos que Él es un Dios soberano. Y Él hace las cosas con nosotros o sin nosotros, con nuestra fe. Señor, creemos en ti. Pues ándale, sé partícipe. Señor, no creemos en ti. Pues con permiso, porque yo al final de cuentas voy a llegar al otro lado. Con tu fe o sin tu fe. ¿Los discípulos tuvieron fe? No, ¿verdad? Les falló la fe. ¿Y llegaron al otro lado? Pues sí, como quiera. ¿Por los discípulos porque tuvieron fe? Pues no. Porque Jesús iba con ellos. Esa fue la razón. Por la deidad de Jesús. Por su soberanía. Las tempestades en nuestras vidas. Dios tiene un propósito ya. Por cada tempestad que Él permite en nuestras vidas. ¿Y vamos a llegar al otro lado? Pues el Señor Jesús sí. Se los aseguro. Usted y yo. Buena pregunta, ¿verdad? Conclusión. Adelante. Por cuanto Jesús, en primer lugar, es hombre, o sea, es Jesús quien nació, es Dios soberano. ¿Qué significa esto? Quien tiene el máximo poder y autoridad por sobre todo. Es que no completo en la semana con mi dinero. Bueno, Dios tiene el poder sobre la economía. Hermano, es que estoy pasando por un problema de salud. Pues hermano, atiéndase. Atiéndase primero con quien debe ser atendido. Con Dios soberano. Por cuanto Jesús es Dios soberano, yo debo tener fe en Él y obedecerle. ¿De qué manera? Pues con seguridad y confianza. Como quien cree en aquel Dios soberano. ¿Usted cree que Dios es soberano? ¿Usted cree que Dios está por sobre la enfermedad, por sobre los endemoniados, por sobre las enfermedades y mayormente por sobre la muerte? Pues Él resucitó. Amén. Lo invito en esta mañana a poner su fe en Dios y que su fe no decaiga y que no seamos como esa semilla que le habían predicado antes. Aquellos que creen, pero luego viene la tempestad y ¿qué hacen? Se alejan. Esperamos verlos, hermanos, creciendo en fe en el Señor con seguridad y confianza. Vamos a orar.